Bien, vamos a comenzar a ver el día de ahora una distribución también de variables discretas llamada distribución de Poisson. La distribución de Poisson. Imaginemos una variable que se mueve en dos contextos. Vamos a considerar dos contextos. Uno es el espacio y otro es el tiempo. Y para entender cómo se dan los experimentos en el espacio o en el tiempo, es decir, en distribución espacial o distribución temporal, vamos a ponerle aquí, distribución espacial y pónganle aquí distribución temporal. Bien, con esto decimos que las variables que vamos a manejar a lo largo de este tema se distribuyen en el espacio o en el tiempo. Entonces, vamos a tratar de definir ambos contextos. Para el primer caso, la distribución espacial, suponga usted que estamos a campo raso y voy a escribir un espacio grande y suponga usted que están cayendo rayos en una tempestad de rayos. Entonces, vamos a pensar que usted se encuentra aquí y preguntamos cuál es la probabilidad de que le caiga un rayo exactamente a usted que está parado en ese punto, en ese espacio tan grandote. Bueno, podríamos nosotros definir los espacios si distribuimos este cuadro gigantesco en cuadros más pequeños. Podemos sacar nosotros la frecuencia de rayos que pueden caer en cada uno de los espacios definidos. Pero vamos a poner un primer contexto. Vamos a pensar que aquí cayó un rayo. Lo voy a poner como si fueran asteriscos. Y vamos a pensar que cayó otro rayo aquí. Vamos a pensar que cayó otro aquí. Que cayó otro aquí. Y que cayó otro aquí. Evidentemente están cayendo en forma aleatoria. Pero obviamente, imagínense que yo hago lo siguiente, que este rectángulo, este cuadro, lo divido en 4 partes. Entonces, tengo la frecuencia de 2, 2 y 1. Pero, ¿qué va a pasar si en un momento dado hacemos lo siguiente? Vamos a dividir esto en cuadrados más pequeños. Fíjese muy bien lo que va a ocurrir. Entonces podemos poner aquí así.
vea que ahora la cantidad de cuadros donde no ha caído ningún rayo es mucho mayor. Teníamos un solo cuadro donde no había caído ninguno y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadros donde no ha caído un solo rayo. Vamos a dividir más todavía estos espacios. Vamos a dividirlos en espacios más pequeños. Y todavía más pequeños. Bien, cuenten por favor todos los cuadritos que tiene este cuadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 8. Vamos a poner aquí el número de experimentos aleatorios es m igual a número total de experimentos aleatorios. Y cuando teníamos 4 cuadros, vamos a poner los contextos que teníamos. Primero teníamos m igual a 4. Y entonces teníamos un factor al que vamos a llamar, o la media. La media era 5 entre 4. Es decir, 5 rayos caídos en los 4 cuadros. Vamos a sacarlo. Bueno, no es necesario. Es igual a 1.25. Es decir, la probabilidad de que cayera un rayo en cualquiera de los 4 cuadros era 1.25. A este factor llámenle ustedes lambda. Es la media de esta distribución. Después teníamos m igual a 16. Entonces vean que la media era mucho menor. 5 entre 4. Vamos a poner allí 5 entre 4, perdón. Entre 16. Y vamos a calcularlo. 5 entre 16. Ahora la probabilidad de que cayera un rayo en un cuadro determinado es 0.3125. Vamos a ponerle lambda 1 a este y a este le vamos a poner lambda 2. Pero vayamos a este caso donde el número de sitios o cuadritos, vamos a decirlo así, ya es extremadamente grande. Vamos a poner que ahora m igual a 64. Entonces tenemos 5 entre 64 y va a ser igual 5 entre 64 igual a 0.0781. Vea usted que la probabilidad promedio va disminuyendo a medida que el espacio muestral va creciendo. Y así, la probabilidad de que le caiga un rayo a usted, imaginemos que ese es el sitio que ocupa usted en ese cuadro grandote donde los rayos en esa tormenta están cayendo.
Obviamente, mientras mayor sea el número de rayos, aumenta de todos modos la probabilidad de que llegue a caer uno en este cuadrito. Pero la probabilidad sigue siendo de todas maneras muy pequeña. Entonces, este es un caso en que cuando m tiende a infinito, ¿qué es m? Es cada uno de los experimentos, cada sitio que nosotros estamos separando, cada cuadrito, se considera un experimento Poisson. Tenemos 64 experimentos aquí, Poisson, y la probabilidad de que caiga un rayo en un cuadro específico se va haciendo cada vez más pequeño a medida que los espacios o los sitios son más pequeños. Quiere decir entonces que esta distribución tiene el siguiente contexto. Cuando m tiende a ser muy grande, tiende a infinito, entonces la probabilidad de tener un éxito cualquiera, la probabilidad del éxito iésimo, tiende también a infinito. No, tiende a cero, perdón. Tiende a cero. Si hacemos los cuadros más chiquitos todavía, obviamente que este valor de lambda prácticamente se va reduciendo y tiende a cero. Esta es la distribución espacial de una distribución que se llama Poisson. Este caso es para cuando nosotros queremos saber qué tan alta es la probabilidad de que pueda ocurrir un percance o un incidente en el espacio. Es como contar malas hierbas también. En una hectárea hay muchas, en media hectárea son menos, en un cuarto de hectárea son menos. Y si yo divido la hectárea en los 10.000 metros cuadrados que tiene, la probabilidad de que ocurra una mala hierba en un metro cuadrado tiende a cero también. Entonces, hay muchos fenómenos en la práctica, incluso en la práctica agronómica, donde nosotros podemos tener una distribución espacial. Es como también la distribución de una plaga dentro de un cultivo también. No es lo mismo agarrar un surco completo de maíz, donde vamos a pensar que nosotros tuviéramos 500 o 600 plantas de maíz en un surco. La probabilidad de que esté presente la plaga en un surco es mucho mayor que si yo agarro un metro lineal donde tengo, digamos, 5 plantas o 6 plantas. La probabilidad de que exactamente en una planta ocurra la plaga tiende a cero también. Entonces, m tiende a infinito, el espacio muestral o número de experimentos Poisson, ahorita lo voy a escribir, y entonces la probabilidad de éxito, el éxito es la ocurrencia del fenómeno que estemos estudiando, tiende a cero. Quiere decir entonces que ahí está el contexto del espacio, ya lo explicamos. Entonces, la distribución de Poisson la distribución espacial de Poisson parte de un postulado. Establece que cuando m tiende a infinito, esto de tiende a infinito es
¿cómo se llama? Una generalización del fenómeno. Tiende a infinito. Entonces, la probabilidad de que en un espacio, vamos a dejar ahorita para explicar la distribución temporal, lo voy a hacer también con un ejercicio. Entonces, déjenme nomás dejar espacio para escribir esta definición, porque es una definición. La distribución espacial de Poisson establece que cuando m tiende a infinito, entonces la probabilidad de que en un espacio infinitesimalmente pequeño ocurra un éxito, es decir, la probabilidad de, bueno, vamos a llamarle así, de que x sea igual a éxito, diésimo, ¿sí? Tiende a cero. Ya está la definición de la distribución de Poisson en el espacio. Y esto puede tener muchas aplicaciones. Por ejemplo, la cantidad de radiaciones que puede emitir un compuesto radioactivo por unidad de volumen alrededor del cuerpo radioactivo, y en un espacio en particular, digamos 1 centímetro cuadrado, tiende a ser mucho más pequeño que si nosotros quisiéramos dividir todo el espacio en milímetros cúbicos, tiende a cero también. Entonces, son muchas los fenómenos, al rato los voy a mencionar. Entonces, ahí está la definición de distribución espacial de Poisson. Vayamos a la distribución temporal. Vamos a borrar aquí, ya cumplió su propósito. Y entonces quiero que estén muy listos a lo que voy a hacer enseguida. Vayamos entonces a la distribución temporal. La distribución temporal de Poisson, perdón, escríbanlo con mayúsculas, es nombre propio. Era un estadístico francés que, por cierto, él inventó su distribución cuando en la Segunda Guerra Mundial estaban atacando Francia. Entonces los alemanes estaban tirando con aviones, estaban tirando bombas. Entonces en una parte de la ciudad tenían todo el arsenal de armas y preguntaban cuál era la probabilidad de que cayera una bomba exactamente donde estaba el almacén de arsenal de armas. Y entonces lo que hizo Poisson fue dividir toda la ciudad de Francia en cuadrículas pequeñas, comenzó a ver cómo caían las bombas y se dio cuenta que estaban tirando a rumbo. Dijo, sí hay probabilidad de que caiga,
pero no le están tirando directamente al almacén. Entonces él inventó esta distribución en honor a Poisson. Entonces, distribución temporal. Ahora imagínense que tenemos nosotros un teléfono, un receptor telefónico, o vamos a decir entradas de llamadas telefónicas a un receptor, o dicho de manera directa, pues a un aparato de teléfono. Entonces se van a dar cuenta que también esto sigue la distribución de Poisson, pero ahora se distribuye en lugar de espacios o de superficies o sitios, ahora se distribuye en espacios de tiempo o momentos. Entonces, imagínense que tenemos nosotros, imagínense que esto es el tiempo así se va moviendo. Vamos a poner incluso un poquito más largo, ahí. Y que aquí ocurrió una llamada telefónica, aquí ocurrió otra, aquí otra y acá otra. Aquí tenemos la primer lambda 1 igual a 4, y vamos a pensar que nosotros tenemos dividido esto en dos segmentos. Primero voy a ponerle aquí punto y aquí voy a poner también, y entonces imagínense que lo tengo dividido en dos partes. Ahí está. Entonces tengo lambda es igual a 4 entre 2, tengo dos espacios de tiempo y me da igual a 2. Tengo un promedio de 4 llamadas en 2 espacios de tiempo. Imagínense que lo dividimos otra vez en dos partes. Vamos a ver, más o menos aquí así y más o menos aquí así. Ahora tenemos una lambda 2, sigue siendo las mismas 4 llamadas que entraron, entre 4 igual a 1, se redujo a la mitad. Pero imagínense ahora que esto lo dividimos en espacios por mitad, todos estos. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora tenemos lambda 3 igual a 4 entre 12. Entonces, 4 entre 12 me da punto 333, 0.333. ¿Qué pasaría si yo esto lo divido por mitad cada uno? Y entonces, obviamente, se van dando cuenta ustedes que los espacios de tiempo donde ya no hay llamadas van creciendo. En M, el espacio muestral, está creciendo. Ahora lo llevé a 24 y puedo poner una lambda 4 aquí. Lambda 4 igual a 4 llamadas, pero entre 24. Entonces, es 4 entre 24, y ahora lambda me da punto 166, 0.166.
Y se dan cuenta ustedes de nuevo que cuando m tiende a infinito, de nuevo la probabilidad de que x sea igual a éxito tiende a 0. Y podemos escribir una definición igual que la que hicimos anteriormente. Vean ahora que se está distribuyendo en el espacio. Pudiera ser también las llegadas al aeropuerto, a un aeropuerto, de aviones que están aterrizando. En un día puede haber muchos, pero en una hora la cantidad de aterrizajes va disminuyendo drásticamente. Es decir, el día tiene 24 horas. Si las 24 horas las partimos por mitad y sacamos medias horas, tenemos una m igual a 48 en un día. Entonces la probabilidad de que en media hora, específicamente en un espacio de media hora, aterrice un avión va tendiendo a 0. Si dividimos en 15 minutos los espacios de tiempo, cada vez será menor. Entonces ven que esta es la distribución de Poisson en el tiempo y la probabilidad tiende a 0 también. Entonces se cumple el postulado establecido por Poisson. Bueno, vamos a escribir la definición también igual que anteriormente. Y vamos a escribir aquí la distribución ahora, en lugar de espacial, es temporal. Vamos a escribir aquí temporal. La distribución temporal de Poisson establece que cuando n tiende a infinito, entonces la probabilidad de que en un espacio infinitesimalmente pequeño, otra vez, pero ahora es de tiempo, ocurra un éxito, x igual a y, tiende a 0 también. Entonces, ahora ya no es distribución, no son sitios, no son espacios, no son superficies. Ahora son espacios o momentos de tiempo. Entonces, esta es la distribución, escríbanla, la distribución temporal de Poisson establece que cuando m tiende a infinito, ya lo vimos aquí, m tiende a ser muy grande, entonces la probabilidad de que en un espacio infinitesimalmente pequeño ocurra un éxito tiende a 0. Entonces, esta es la distribución de Poisson. Ya tenemos las bases principales. Vamos a escribir parte de la teoría todavía. Entonces, si ya tomaron nota, voy a borrar la parte de arriba, por favor. Entonces, una vez definido el contexto, ya sabemos que el contexto puede ser espacio o tiempo. Se define la regularidad estadística de ocurrencias
de ocurrencias de éxito en el espacio muestral definido. En el espacio muestral definido. Es decir, va a ocurrir el factor lambda, que va a ser igual a la frecuencia de éxitos de EI entre M. ¿Sí? La media de ocurrencias define el promedio llamado lambda. Entonces la media de la distribución de Poisson es lambda. Una vez que ya lo tenemos, ahora, no siempre lambda da un factor, da un número entero. Pueden ser factores fraccionarios como los que están aquí. Entonces, a veces trabajamos por comodidad con números enteros, pero puede ser que lambda sea un factor fraccionario. Todo depende de qué valor haya salido una vez que dividimos el número de éxitos entre el número de experimentos Poisson. Entonces, vamos a escribir nada más eso, que M, el espacio muestral, es igual al número total de experimentos Poisson. Que pueden ser experimentos espaciales en el espacio o temporales en el tiempo. Eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, eso es M. Entonces ya sabemos que lambda es la media de ocurrencias de éxitos en el total de experimentos o en el espacio muestral. M es el espacio muestral en que ocurre el experimento. Ya vimos cómo se divide en sitios o se divide también en segmentos o momentos de tiempo. Vamos a borrar esta parte de aquí de abajo. Entonces vayan apuntando eso. Y vamos a ver entonces reglas básicas, algunas reglas básicas. Vamos a definir las reglas básicas o propiedades de la distribución de Poisson. Reglas básicas. Número 1. Los sucesos entre paréntesis pónganle EI, éxitos, los sucesos éxitos, ocurren aleatoriamente
ocurren aleatoriamente en tiempo y espacio. Y espacio. Número 2, la ocurrencia de éxitos EI, pónganle aquí entre paréntesis EI, la ocurrencia de éxitos, pónganle acento en la E a éxitos, la ocurrencia de éxitos en cada espacio o momento de tiempo son independientes. Es decir, si lo vemos en el contexto de espacio, vamos a pensar que aquí cayó uno. El hecho de que haya caído en ese espacio no significa que aumente la probabilidad de que caiga en el cuadro siguiente. Se distribuyen en forma independiente la ocurrencia de los éxitos en el espacio y en el tiempo también. El hecho de que haya caído aquí no significa que este es el tiempo y aquí es el espacio, y eso fue lo que escribí. La ocurrencia de éxitos en cada espacio, en cada segmento de tiempo, de espacio, o en cada momento de tiempo, son independientes, no se influyen. Por eso es una distribución aleatoria de la variable. Bien, vamos a escribir todavía una siguiente propiedad. Ya vimos la distribución de llamadas telefónicas en una fuente y ya vimos la caída de rayos en espacios pequeños, en un área grande. Entonces, vamos a ver todavía una tercera propiedad. Vamos a borrar aquí. Está un poquito larga esta que voy a escribir. Voy a borrar todo el espacio para tener espacio donde escribir. Vamos a seguir escribiendo. Tercera regla, la probabilidad de ocurrencia de un evento es proporcional al tamaño de espacio o de tiempo.
¿Qué queremos decir con esto nosotros? Dos puntos. A mayor tamaño, mayor probabilidad de que X tome el suceso éxito, la ocurrencia, y viceversa. A menor tamaño, es decir, a menor tamaño, ya sabemos que es tamaño de espacio o de tiempo, es menor la probabilidad de que X ocurra en Y, es decir, sea un éxito. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, una cuarta propiedad surge de esto, ¿sí? Cuando M es muy grande, es decir, M tiende a ser infinito, es muy grande, la ocurrencia de exactamente pongan lo siguiente: dos éxitos es decir, la probabilidad de que X sea igual exactamente a dos éxitos es prácticamente cero. Si de que ocurra uno es muy baja, de que ocurran dos es prácticamente cero. De ahí que muchos estadísticos le llaman a la distribución de Poisson la distribución de los éxitos o eventos raros. Eso es lo que muchos estadísticos han escrito. Vamos ahora a mencionar algunos ejemplos donde la distribución de Poisson aplica muy bien, para que ustedes los tengan ahí en sus notas. Voy a borrar aquí esta parte de arriba. Veamos algunos ejemplos. Pongamos aquí a manera de tema, ejemplos. Pongamos un guioncito aquí. El número de envases rotos en un determinado intervalo de tiempo en una embotelladora de refrescos. Ahí está un ejemplo. Este sigue distribución de Poisson. Número 2. Vamos a poner un segundo ejemplo. El número de emergencias
practicadas en un hospital por intervalo de tiempo dado. También sigue distribución de Poisson. En un día puede haber varias emergencias practicadas, pero en mediodía ya disminuye. En cada una de las horas de las 24 horas de un día va reduciéndose la probabilidad de que en un espacio más corto de tiempo ocurra exactamente una emergencia practicada en dicho hospital. Entonces sigue distribución de Poisson. Luego las partículas radioactivas que emite aleatoriamente cierta sustancia, no vamos a decir radiactiva porque ya estamos hablando de partículas radiactivas, por unidad de volumen. Por unidad de volumen. Esto sería, aquí tenemos la sustancia, entonces imagínense que forma un círculo. Es decir, ocurre aquí una emisión, acá otra, pero si esto lo dividiéramos nosotros en espacios muy pequeños, en espacios de volumen desde luego, más pequeños, la probabilidad de que ocurra exactamente una en cada espacio pequeño tiende a 0. ¿Sí queda claro? Entonces, imagínense un volumen de un radio determinado alrededor del compuesto radioactivo y también sigue distribución de Poisson. Bien, tomen nota de esto para que pueda... Bueno, voy a borrar la parte de arriba, al cabo ya lo apuntaron. Seguimos con ejemplos. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos para saber si estamos en tiempo. 49. Ok. Vamos a poner aquí el número de plantas infectadas. Aquí vamos un ejemplo agronómico de plantas infectadas por cierta enfermedad por cada espacio
ponga entre paréntesis superficie de cultivo. Es obvio que a medida que el espacio se vaya haciendo más pequeño, la probabilidad de que ocurra, aquí es superficie, espacio de cultivo. Déjenme escribir aquí bien. Y la frecuencia el que hicimos al principio, la frecuencia de rayos incidentes por unidad de espacio en una tempestad. Y ahí tenemos otro ejemplo más. Puede ser también la cantidad de personas con cierto síndrome puede ser el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter en un país. Y ustedes se dan cuenta que generalmente tienden a ser valores muy pequeños y la probabilidad de que le toque a una persona es muy pequeña. Entonces, todos estos ejemplos que hemos mencionado siguen la distribución de Poisson. Ahora bien, vamos a ver el modelo de la distribución de Poisson. Ustedes pueden revisar el libro de George C. Canavos para ver una definición más completa desde el punto de vista matemático de lo que voy a escribir enseguida. Entonces, tomen nota para que pueda borrar aquí y ahorita comenzamos con este modelo. Vamos a borrar. Veamos entonces la aplicación de la distribución de Poisson. Es decir, lo que vamos a hacer enseguida ahora es definir el modelo. El modelo de Poisson es el siguiente. F de X, que viene siendo la probabilidad de que ocurra el suceso éxito, es igual al número E elevado a la menos Poisson, a la menos lambda, perdón, a la menos lambda, por lambda a la X, es decir, número de éxitos, y sobre X factorial. El número de éxitos se usa como factor.
ese es el modelo de Poisson. Entonces, X es igual al número de éxitos, entre paréntesis, A requerido. Lambda es el promedio de éxitos por unidad de espacio o de tiempo. Vamos a utilizar otro marcador que escriba un poquito mejor. Ya está acabando este. Y luego es la constante es el número es una constante logarítmica o neperiana, constante que es igual a 2.7183. Entonces, con eso ya tenemos las bases para poder explicar o poder aplicar el modelo de distribución de Poisson. Tomen nota, por favor, y ahorita escribimos un ejercicio sencillito, hacemos un cálculo y dejamos el resto de los cálculos para la siguiente clase. Entonces, ya sabemos qué es X, qué es lambda. Vamos a dejar el modelo para que lo utilicemos. Vamos a poner un ejercicio. Entonces, el número es la constante neperiana 2.7183. Algunos le llaman el logaritmo neperiano. Ok. Veamos un ejemplo sencillo. Ejemplo. Un administrador de cierto hospital definió el número promedio de admisiones de emergencia por día igual a 3. Y estableció que sigue distribución de Poisson. Entonces, si dice la verdad y sigue distribución de Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que X sea exactamente igual a 2? Que ocurran 2 admisiones en un día determinado, cualquiera.
Y vamos a aplicar el modelito y entonces vamos a dejar calculado y dejamos pendiente para la siguiente clase el resto de todos los demás cálculos que quisiéramos hacer. F de x va a ser igual, entonces vea que x es igual a 2. Entonces tenemos aquí la probabilidad pedida va a ser igual a 2.7183 a la menos lambda, que el promedio es 3 a la menos 3, y multiplicado por lambda, que es 3 elevado a la x es igual al cuadrado, entre 2 factorial. Y entonces esto va a ser igual, si ustedes utilizan su calculadora, pueden utilizar la función. Acuérdense que tenemos una función que es así en su calculadora de bolsillo. Entonces, 2.7183 elevado a la menos 3, ponemos la función y ponemos menos 3, es igual a 0.4978 o 4979. Entonces, pónganle 0, 4979, que multiplica a 3 por 3, 9, por 9, entre 2 factorial 2 por 1, entre 2. Y eso les va a dar la cantidad, ahorita lo vamos a sacar en otro paso más, por 9, da es 2.7183 a la menos 3 es igual a 0.0, es que me equivoqué aquí, era 0.4979 multiplicado por 9, ahora sí, por 9, da 0.448 entre 2, y eso le va a dar el siguiente valor. Entonces, la frecuencia de x, vamos a poner aquí x igual a 2, es igual, ahora sí, eso dividido entre 2 da .224, 0.224. Entonces, esa es la probabilidad de que ocurran exactamente 2 emergencias. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos la probabilidad? Me equivoqué aquí, puse integral. La función de x o probabilidad de x igual a 0 va a ser igual a 2.7183 a la menos lambda a la menos 3 por 3 a la 0 sobre 0 factorial, y esto es igual a 2.7183 a la menos 3, que multiplica a 1 por definición y se divide entre 1, y esto es igual a 2.7183
83 multiplica elevado a la menos 3 y da 0.0497 9. Y esa es la probabilidad de que dé 0. Déjenlo así. La próxima clase hacemos el cálculo de una serie hasta 8 y hacemos un gráfico para que ustedes vean cómo se distribuye la distribución de Poisson. Ahora bien, vamos a ver también en la siguiente clase cómo los valores de mayor frecuencia o de probabilidad van a ocurrir cercanos a la media, que es lambda. A medida que nos vamos acercando al valor de lambda, la probabilidad va aumentando y a medida que nos vamos alejando va disminuyendo. Eso lo queremos ver en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.